Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo desde el Cuerpo de Prensa Internacional. Toda la comunidad de naciones reunida en esta oportunidad para no perderse minuto a minuto de la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas. Este 2022, el principal foro de la diplomacia a nivel internacional recobra su plena forma previa al inicio de la pandemia de COVID-19. Y justo es muy especial que ustedes estén conectados a este espacio en el transcurso del martes, porque es el primer día de intervenciones, el primero de debate en el contexto de esta Asamblea General. Consecuentemente, es el momento cuando hay un conjunto de naciones que se convierten en las protagonistas de esta Asamblea General. En ese caso en particular, pues destacamos que América Latina tiene un rol sumamente destacado. Hay por lo menos 10 jefes de gobierno de nuestra región que ahora mismo pues están empezando a entregar sus intervenciones. Más temprano ya veíamos parte de esas declaraciones, el presidente de los brasileños, Jair Bolsonaro, quien hacía una serie de reflexiones a propósito de las transformaciones que su país ha tenido a nivel político, social y económico. Y hace solo unos instantes también veíamos importantes declaraciones, de hecho sus primeras intervenciones ante la plenaria de Naciones Unidas de parte del presidente de los chilenos, Gabriel Boric, y también del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, jefes de Estado que se convierten en parte de estos primeros líderes que intervienen ante la plenaria de Naciones Unidas. Es este un momento muy importante para toda la comunidad internacional y justo por ello dedicaremos el transcurso de estos 30 minutos de análisis informativo pues a indagar un poco más sobre pues, lo que sucede en esta importante cita. Por ahora le vamos a dar la bienvenida a un estimado colega neoyorquino quien pues va a estar con nosotros acompañándonos pues en este análisis de lo que hemos visto hasta ahora y pues la importancia de estos temas que aborda la comunidad internacional. Le damos la bienvenida a Robert Valencia. Gracias, Robert, por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Y también vamos a darle la bienvenida a Ileana, quien nos acompaña y ella es experta en relaciones internacionales. Tenemos la oportunidad de darle la bienvenida por primera vez a este espacio y pues obviamente hemos querido tener a alguien experto en relaciones internacionales justamente pues para tener una visión complementaria pues a estos temas tan importantes que estaremos analizando en el transcurso de este espacio. Ileana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alejandro, y un saludo a Robert desde aquí. Bueno, vamos a entrar analizando primero el que ustedes consideren que es el principal marco telón de fondo de esta sesión de 2022. A mi modo de ver, el creciente distanciamiento y la tensión entre las principales potencias de nuestro planeta es tal vez el tema que mayor incertidumbre genera pues a toda la comunidad internacional. El posible rumbo que tome la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que en el transcurso de los últimos meses pues ha demostrado que puede seguir extendiéndose, que al menos por ahora no hay una perspectiva de paz como tal. Ese considero yo que es el primer argumento o telón de fondo en medio del cual pues se da esta importante cita a nivel internacional. Quiero saber finalmente qué tema consideran ustedes pues que viene a configurarse tal vez como el eje central alrededor del cual pues se plantearán todas las preocupaciones de la comunidad internacional. Robert, comenzamos contigo. Yo lo catalogo, por lo menos en lo que he escuchado de los discursos tanto de Jair Bolsonaro de Brasil como Gabriel Boric de Chile y en estos momentos Gustavo Petro de Colombia. Para mí se ha enfocado en tres cosas. Obviamente, resaltando el plano local, entendiendo el contexto de dónde vienen esos presidentes. En el caso de Jair Bolsonaro, obviamente, hacía un caso referente a lo que está ocurriendo en Brasil, porque como ustedes bien saben, estamos en elecciones presidenciales en ese país, haciendo de alguna manera acusaciones surrepticias en contra de su rival principal, que es Ignacio Lula da Silva. Y en el caso de Chile, el presidente Boric hacía mención no solamente del ecosistema chileno como tal, sino también de la reciente y fallido plebiscito respecto al cómo se iba a constituir o cómo se iba a reformar el texto de la Constitución en Chile. Y actualmente Gustavo Petro está hablando precisamente de esa dicotomía a la cual él se refiere en Colombia, en donde es el tercer país más bello del mundo, donde también ha existido un recrudecimiento de la violencia. Eso por un lado en la parte local, y que utilizan obviamente esta plataforma para exponer la problemática nacional en sus países
a nivel internacional. Y como tú acabas de señalar, obviamente el tema de Ucrania y Rusia es un tema que concierne a muchos, obviamente Rusia siendo un integrante permanente del Consejo de Seguridad y en donde no se ha visto una salida como tal en el conflicto, a pesar de que Ucrania en los últimos días y en las últimas semanas ha tenido algunas victorias en la recuperación de algunas ciudades y territorios. Y para mí el más importante de todos, y yo creo que en el cual concurren todas las corrientes políticas, por lo menos en lo que yo he escuchado hasta el momento, y hablo Bolsonaro en la derecha, Boric y Petro en la izquierda latinoamericana, es el tema del cambio climático. Me parece que es uno de los temas más acuciantes, precisamente a raíz de lo que estamos viendo. De hecho, Boric hizo una mención, aunque no directa, sobre Puerto Rico, pero hablaba de la problemática del cambio climático en el Caribe. Y estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad, un país, un territorio entero, y hablo del territorio de Puerto Rico, donde no hay ni luz ni agua, precisamente efecto del cambio climático y de los ciclones que cada vez se hacen más intensos en la cuenca del Atlántico. O sea que lo veo desde ese orden. Ahora, si lo tengo que agrupar en orden de importancia, yo diría cambio climático, Rusia y Ucrania, y ya lo que viene siendo el plano nacional en cada uno de sus contextos de los exponentes y que lo utilizan en esta gran plataforma que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro. Hay dos elementos bien importantes por tener en cuenta, Robert, y que ya apuntan pues a realidades muy concretas pues que coinciden con esta cita. En efecto, justo cuando Naciones Unidas busca que haya una mayor atención, pero no propiamente atención, sino planes concretos, Robert e Ileana, es decir, este 2022 la comunidad internacional justo está enfrentando un momento en donde este tipo de fenómenos atmosféricos severos que justamente extienden su impacto justo por el calentamiento de nuestro planeta, progresivamente se vuelven dolores de cabeza más duros para los gobiernos, son cada vez más costosos de lidiar sus impactos y además tienen un costo superior para la población civil, que pues finalmente es la que sufre el embate de fenómenos como el que ahora tiene a Puerto Rico, pues sin luz y con una población entera que está afectada. Consecuentemente es allí a donde apuntan pues estos llamados de Naciones Unidas a recordar que vivimos en una emergencia climática, que esto que por años parecía que está muy lejos, pues ya es nuestro presente, es decir, es el entender esa realidad que estamos viviendo, lo que busca Naciones Unidas a través de este tipo de llamados. Sin embargo, pues allí se complementa pues todo el tema, digamos, de la paz y de la seguridad a nivel internacional. Es la misión número 1, a virtud de la cual pues nació la Organización de Naciones Unidas de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Y justo con lo que sucede ahora en Europa del Este, pues yo creo, a mi modo de ver, hay dudas tal vez ahora más que nunca, como se había visto recientemente, sobre pues finalmente la importancia y de la relevancia de Naciones Unidas. En ese contexto en particular, Ileana, te consulto a ti directamente, la perspectiva que consideres enfrentamos en este 2022 de Naciones Unidas como una entidad que sigue siendo relevante o no. Es decir, Naciones Unidas nos está sirviendo para algo, es una figura que se quedó allí tal vez destacada en el tiempo. ¿Cómo lo ves, Ileana? Gracias Alejandro por la pregunta. Pues mira, necesariamente tenemos que hablar de una reforma sustancial dentro de Naciones Unidas. ¿Y a qué me refiero? Simplemente esta, por supuesto, es la herencia de una Segunda Guerra Mundial que respondió precisamente a los efectos de esa terrible guerra y generó mecanismos o un andamiaje propicio para resolver los temas que le sucedieron. De cara ya en este nuevo siglo XXI, donde ya hay una invasión por parte de las tecnologías de la información que requieren de ciertos componentes para que se puedan propiciar estos ambientes de tecnología y en aras de tener una nueva revolución industrial a partir de estos nuevos materiales y componentes, yo creo que Naciones Unidas sigue siendo útil porque ha prevenido una tercera guerra mundial. Eso de suyo ya es positivo. La gran pregunta es, si no queremos a la ONU, ¿cuál es el plan para mantener a 193 estados dialogando en un ágora universal como la Asamblea General en este momento en Nueva York, donde al menos los presidentes, mandatarios o representantes de Estado y cancilleres están presentando sus propias propuestas en torno a el tema que dejó la pandemia, la guerra y los tres ejes principales que son economía, crisis alimentaria y cambio climático? ¿Cuáles serían los mecanismos para enfrentar estos nuevos retos? Pero ahora el tema aquí, para mí sí es preponderantemente económico, porque si lo que dice Naciones Unidas en su artículo 1 y 2 de propiciar ambientes que fomenten la paz y la seguridad internacional, que es el propósito fundamental de esta gran organización,
tenemos que entender que hay un tema económico detrás muy importante. Boric dijo algo muy importante en la Asamblea General en su presentación, en su discurso que fue, en realidad, la crisis económica en esta nueva era comienza en 2018 con la elevación de aranceles por parte de Estados Unidos y la guerra comercial precisamente contra China y contra Rusia. Estos tres ejes económicos siguen siendo una presión muy importante para el mundo. Ellos tienen, estas potencias económicas, una deuda frente al mundo, porque ahora están explorando la explotación de nuevos recursos naturales para hacer esta transición hacia otro tipo de energías generadoras de riqueza a sus propios estados. Y va a empezar una depredación en el mundo en aquellos estados que tengan estos componentes, que si no han regulado o no han propiciado las condiciones para transacciones equitativas por la explotación de diferentes minerales como el coltán, por ejemplo, evidentemente va a haber un abuso de las grandes potencias. Quienes tendrían, Alejandro y Robert, que estar haciendo un cambio de paradigma de cara a los nuevos retos de este siglo, no es necesariamente la ONU, que cuenta con el andamiaje para propiciarlo. Es la voluntad de las grandes potencias que nos han llevado a esta crisis económica agudizada, sí, por la pandemia, un caso fortuito, inesperado, pero ahora por una tremenda guerra que ha generado la interrupción de las cadenas de suministro productivas, generando esta crisis alimentaria por la interrupción de estas. Así es que me parece que la responsabilidad no es exclusiva de ONU, sino de algunos de sus miembros que no han hecho sustanciales modificaciones para corregir lo que se está viviendo a nivel mundial. Claro. Primera pausa en Club de Prensa. Justo antes de la pausa, Ileana, tú mencionabas una serie de argumentos alrededor de pues, lo que ha transcurrido en las intervenciones de los presidentes que hemos visto, de los latinoamericanos, en este caso en particular. Sin embargo, hay allí en el fondo un argumento que quiero que analicemos un poco más a fondo, relacionado directamente con el proceso de reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto es algo muy importante por tenerlo en cuenta, dado que en el transcurso del último año, una de las lecciones que nos ha dejado este último ciclo es que a la luz de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ese Consejo de Seguridad, cuya misión tal vez número uno, la de preservar la paz y seguridad a nivel internacional, se quedó corta ante el poder de veto de los 5 asientos permanentes de ese Consejo, ¿no? Consecuentemente, lo que resolvió el cuerpo diplomático es que cuando hay un poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, hay una resolución que pasa a la Asamblea y la Asamblea trata de dirimir ese asunto que no pudo resolver el Consejo de Seguridad. Sin embargo, esto en un contexto más amplio, y ahí el argumento, nos habla de la importancia de reformar el órgano rector de Naciones Unidas. Estados Unidos ya se ha metido en un proyecto, digamos, como espaldarazo, es decir, Estados Unidos, como uno de esos poderes, ha dicho, ok, es necesario reformar ese Consejo de Seguridad. Sin embargo, ¿ven ustedes posible o no la posibilidad de la reforma de ese Consejo, justo cuando hay otros dos poderes allí, China y Rusia, que hacen tanto contrapeso y que tienen tanta importancia para esta organización? ¿Lo consideran? Y ahí va mi pregunta concreta. ¿Necesario, sí o no? Muy concreto. ¿Y lo ven posible o ejecutable concretar un proceso de reforma del Consejo de Seguridad? Robert. Bueno, yo personalmente de guerra, lo veo... es improbable. No sé, ¿va Ileana o voy yo? Perdón. ¿A quién iba la palabra? Robert, comenzamos contigo. Perdón, Ileana, sí, disculpa, Ileana, que te interrumpí. Sí, yo no lo veo posible realmente. Yo creo que no solamente China y Rusia, Estados Unidos, recordemos desde la guerra en Irak en el 2003, cuando en aquel entonces Colin Powell había dicho que Irak tenía armamentos biológicos de destrucción masiva y que al final no se encontró, y que muy a pesar de la oposición dentro de las Naciones Unidas, el de no aprobar una resolución de invasión a Irak, igual Estados Unidos llevó a cabo esa invasión. Y estamos viendo también, por ejemplo, lo ocurrido en Rusia, en donde tiene poderes de voto y donde no es la primera vez que Rusia ataca a sus vecinos más cercanos. Yo, en lo personal, trabajé en la ONU, recuerdo, en el 2008, y veíamos con desparpajo la intervención de Rusia en un territorio tan pequeño como es el país de Georgia, tratando de apoyar organizaciones separatistas en un territorio llamado Abjasia. Entonces, no es la primera vez que vemos ese tipo de actitudes de los grandes poderes en utilizar el poder del veto y llevar a cabo
sus propios intereses. Y lo mismo ocurre con China, porque no solamente estamos hablando desde el punto de vista bélico, estamos viendo, por ejemplo, las acusaciones de derechos, de violaciones de derechos humanos, particularmente en el Tíbet y muy particularmente con un grupo de étnico musulmán en la China, que son los uigurs. Entonces, obviamente, cuando ocurren estas situaciones a nivel de intereses personales, intereses nacionales, pues obviamente ahí la ONU no tiene mucho arte ni parte en qué decir, porque hay que recordar la razón de la ONU. Es una organización multilateral, pero que sin embargo no está en poder de decirle a los gobiernos qué hacer por respeto a su soberanía. Volviendo al punto muy importante en esta conversación que acaba de hacer Iliana y que yo quiero enfatizar, que ella hablaba precisamente de la explotación de recursos humanos. Mientras existan grupos de interés manejando los gobiernos a nivel local para sus fines escrupulosos, pues yo creo que va a ser muy difícil no solamente alcanzar digamos, esa independencia energética que la que estamos viendo precisamente actualmente en Rusia, que sabe que si cierra el grifo de los oleoductos a Europa, pues Europa va a sufrir las consecuencias de no tener un suministro de gas proveniente de Rusia. Si seguimos dependiendo de estos recursos no renovables, que es precisamente lo que ha llevado al aceleramiento del cambio climático, pues muy poco de lo que se puede llegar a discutir en la ONU llegue a concretarse, porque obviamente estamos hablando de lo que se quiere alcanzar como comunidad y de lo bien pensantes que podemos ser desde ese aspecto, pero también hay que analizar lo que ocurre a nivel internacional, a nivel nacional y con estos grupos que prácticamente dictaminan la agenda legislativa, por lo menos en el caso de Estados Unidos. Claro. Iliana, y en unos términos muy concretos, ¿cómo ves la posibilidad de esa reforma? En este momento improbable, hay una guerra, pero sí necesariamente lo que nazca ahora de la Asamblea General traza una línea de acción para los estados al interior, como bien dice Robert, para corregir desde el interior y luego impactar hacia el ámbito internacional, hacia el sistema internacional, que es totalmente anacrónico en este momento por la guerra y la herencia de la propia pandemia. Pero también recordar que la Asamblea General emite recomendaciones que no son obligatorias para los estados, mientras que el Consejo de Seguridad sí. Una oportunidad que se ha propuesto anteriormente por muchos estados es que uno de los 5 miembros permanentes rote su silla con los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para tratar de reventar el derecho de veto y lograr consensos. Pero si eso no funciona, algo muy importante que tú dijiste, Alejandro, que me encantó recordarnos, el voto Unión Pro Paz, que es una capacidad que tiene la Asamblea General para cuando el Consejo de Seguridad no decide por estos entorpecimientos de la propia postura de cada estado al interior de sea el Consejo de la Asamblea General la que se abrogue la responsabilidad e imponga una decisión conjunta en la Asamblea General. A mí me parece que el voto Unión Pro Paz en este momento ha sido una broma que no se ha ejercido con toda la voluntad y capacidad de los estados para imponerse frente a estados que han propiciado un ambiente hostil para la realización del ser humano. Segunda pausa en Club de Prensa. Hemos cumplido todo el espacio que teníamos previsto para Club de Prensa desde Nueva York. A Robert Valencia y a Iliana Rodríguez, enormemente agradecido por estos minutos al Canal de las Américas. Y ustedes también, quienes nos acompañaron desde casa, enormemente agradecidos por su compañía. Recuerden estar siempre sintonizados con la mejor programación del Canal de las Américas. Hasta una próxima oportunidad.